Y damos ahora la bienvenida a Marco Ginás, vicepresidente de Competitividad y Valor Compartido de la Cámara de Comercio de Bogotá, quien nos hablará sobre marketing digital desde la perspectiva del sector real. Bienvenido, señor Ginás. Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecerle la invitación a Syntel de tener esta nueva oportunidad de contarles un poco en este espacio de Andicom qué es lo que está pasando en Bogotá en materia de desarrollo productivo y cómo las TIC están jugando ya un rol en esa agenda de desarrollo productivo. Y hoy pensando un poco cómo comenzar esta presentación, que de una vez voy diciendo no va a hablar sobre marketing digital, sino precisamente sobre el rol de las tecnologías de la información y las comunicaciones en esa agenda de desarrollo productivo de Bogotá. Pensaba que al final del día quiero dejarlos con dos cosas. En primer lugar, con una gran preocupación. Y ya la vamos a ver y entrar un poquito más en detalle, pero la preocupación está relacionada al reto de productividad que tiene este país y que particularmente dado el contexto en el que estamos, deberá ser un reto fundamental en toda la agenda y discusión de política pública. Pero también quiero dejarlos, digamos, con un mensaje esperanzador y con una luz al final del túnel. Y de alguna manera esa luz va a estar o debe estar relacionados con contarles un ejemplo de una agenda que estamos trabajando en Bogotá, Cundinamarca, y que de alguna manera le debe mostrar el camino a otras regiones del país sobre cómo organizarse los diferentes actores para abordar esa primera preocupación que les estaré planteando, ese reto de productividad que tenemos como país. Entonces, en ese sentido, siempre me gusta comenzar esto planteando el reto de productividad. Colombia durante los últimos 20 años ha tenido una productividad prácticamente estancada. El mejor desempeño económico que el país ha tenido durante los últimos 15 años se ha debido principalmente a un mejor comportamiento de los precios de los commodities y a unos niveles de inversión que el país logró en los últimos años, que hace 15 años hubieran sido totalmente insospechados, niveles asiáticos de inversión de casi 30% del PIB. Sin embargo, esa mayor inversión no se reflejó en aumentos en productividad. Y al final del día, y lo sabemos los economistas hace más de 60 años, lo que importa es la productividad. Si un país o una región quiere lograr altas tasas de crecimiento sostenidas en el tiempo, como las estamos apuntando aquí en Colombia, debe detonar la productividad. Particularmente un país como Colombia, en un contexto de posconflicto, donde seguramente se incrementarán las demandas sociales y económicas en el país, vamos a tener que poner este reto de productividad en el centro de la agenda de política pública. Muy bien lo dice un premio Nobel de Economía, el profesor Paul Krugman, cuando dice la productividad no lo es todo, pero en el largo plazo es casi todo. Yo también ya lo pongo en un contexto más local y lo he venido diciendo en múltiples espacios y medios. La paz se escribe con P de productividad. Otra forma de ver este reto de productividad cuando nos comparamos frente a Estados Unidos sector por sector, vemos que precisamente se necesitan más de 4 trabajadores en Colombia para producir lo mismo que produce un trabajador en Estados Unidos. Cuando analizamos o hacemos ese análisis ya sector por sector, vemos que en algunos casos, en algunos sectores, la brecha de productividad es aún mayor. Buena parte del reto que tenemos para detonar esa productividad es precisamente cómo vamos cerrando
esa brecha de productividad frente a referentes internacionales, como en este caso, como es Estados Unidos. Y ahí, en ese cierre de esa brecha de productividad, las TIC están llamadas a jugar un rol fundamental. Buena parte de ese cierre, de esa brecha de productividad, va a corresponder precisamente a una agenda de cierre de brecha digital. Ahora bien, la evidencia empírica y la literatura de desarrollo económico moderna lo que sugiere es que para detonar esa productividad no es suficiente trabajar en agendas transversales en materia de competitividad. Es decir, no es suficiente trabajar en esas agendas que buscan mejorar la competitividad para todos los sectores de forma transversal, como puede ser, por ejemplo, la implementación de la agenda de infraestructura del país, las famosas 4G, o mejorar el funcionamiento del aparato de justicia que tanto nos golpea en los diferentes indicadores de competitividad, como Foro Económico Mundial, como Doing Business del Banco Mundial. El nuevo paradigma lo que indica es que a esos esfuerzos transversales en materia de competitividad hay que aunarles lo que se conoce como esfuerzos verticales o de política industrial moderna o de política de desarrollo productivo, como los viene llamando el BID, y que, como su nombre lo indica, hace relación a esas agendas de apuestas productivas, clústeres estratégicos, sectores estratégicos que trabajen los países y las regiones de la mano con esos esfuerzos transversales para lograr esas altas tasas de crecimiento sostenidas en el tiempo. Muy bien lo sintetiza otro profesor de economía, esta vez de la Universidad de Harvard, el profesor Danny Rodrik, cuando sugiere que han sido los países y regiones que han logrado combinar profundas agendas transversales en materia de competitividad con profundas agendas verticales, los que han logrado esas altas tasas de crecimiento sostenidas en el tiempo, como las que le estamos apuntando en Colombia en general, pero particularmente en Bogotá región. Y lo cierto y la buena noticia es que en Bogotá, Cundinamarca, venimos implementando dos conjuntos de esfuerzos complementarios que hoy en día conforman la agenda de desarrollo productivo de esa región y que ponen a esa región por delante de otras regiones del país. En primer lugar, el año pasado, en junio, lanzamos lo que deberá ser la partitura única en materia de desarrollo productivo en Bogotá, Cundinamarca, ojalá durante los próximos 10 años. Se trata de nuestra estrategia de especialización inteligente, un ejercicio que además fue construido de forma colectiva por múltiples actores. Esto no solo fue la Cámara de Comercio de Bogotá, y estuvo el distrito, la gobernación, Pro Bogotá, Investing Bogotá, Connect Bogotá, Andy Bogotá. En fin, esto fue resultado de talleres con universidades, con empresarios, todo para definir 5 áreas estratégicas sobre las cuales ya estamos focalizando la mayor cantidad de esfuerzos y recursos, particularmente los relacionados a ciencia, tecnología e innovación. 5 áreas totalmente alineadas además con la vocación productiva de esa región. Así muy rápidamente, una primera área que hemos denominado Bogotá Región Creativa y que busca abarcar sectores y clústeres relacionados con eso que hoy en día denominamos economía naranja o industrias creativas y culturales. Una segunda área denominada Biopolo, que busca abarcar sectores y clústeres relacionados a las ciencias de la vida, sectores y clústeres del ámbito agropecuario y agroindustrial, pero también clústeres como el de farma, como el de salud. Una tercera área que hemos denominado servicios empresariales y que busca abarcar sectores como el de BPO, KPO, pero también clústeres como el de turismo, como el financiero. Una cuarta área que es el tronco de nuestro árbol, que hemos denominado Hub de Conocimiento Avanzado, a través de la cual buscamos proporcionar el capital humano con los perfiles y competencias que estén necesitando los clústeres y sectores que hacen parte de las otras 4 áreas. Y una quinta área que hemos denominado Ciudad-Región Sostenible, a través de la cual buscamos abordar desafíos de sostenibilidad de la ciudad-región. Ahí hemos planteado como potenciales agendas temas como la recuperación del río Bogotá, agendas y proyectos en materia de eficiencia energética, de economía circular, resolver los problemas de movilidad. Lo cierto es que esta primera pieza del rompecabezas de 2 piezas, que es nuestra agenda de desarrollo productivo, la estamos aterrizando de manera concreta en la definición de un portafolio de proyectos de ciencia, tecnología e innovación de gran envergadura que muevan la aguja de los sectores y clústeres que hacen parte de cada una de estas 5 áreas. La segunda pieza del rompecabezas ya la he venido mencionando,
y es la agenda de clústeres que está trabajando Bogotá Región. Para dejarlo claro, hoy Bogotá Región viene trabajando la agenda más profunda y ambiciosa de clústeres en el país. En un país en el que ya de por sí están pasando cosas interesantes en materia de iniciativas de clúster. Hoy hay más de 90 iniciativas de clúster en el país. Por ahí veo también a mis amigos de Medellín, que además vienen incluso de antemano trabajando estas agendas. Lo cierto es que hoy Bogotá viene trabajando en 16 iniciativas de clústeres en sectores que están relacionados con esas 5 áreas de especialización. Y me atrevo a mencionarlos precisamente para que de una vez vayamos pensando en posibles sinergias de este sector TIC con toda esta agenda que está trabajando Bogotá. En Bogotá Región Creativa tenemos el clúster de industrias creativas y de contenido que incluye sectores audiovisual, cine, televisión, pero también publicidad, videojuegos. 3 sectores relacionados a moda, prendas de vestir, cuero, calzado y marroquinería, joyería y bisutería, un clúster de música, un clúster de comunicación gráfica. En materia de biopolo, un clúster de salud, un clúster lácteo, un clúster de cosméticos y otro farma. En servicios empresariales, un clúster de turismo, de negocios y eventos, el clúster de software y TI, que está muy bien representado aquí en Andicom, y el clúster de servicios financieros. Y en materia de ciudad-región sostenible, un clúster de energía eléctrica y uno que recientemente vamos a lanzar, que es nuestro clúster de construcción. Ahora bien, muy rápidamente, ¿qué es una iniciativa de clúster? No es otra cosa sino una agenda para identificar y abordar cuellos de botella que limitan la competitividad de estas aglomeraciones económicas que por X o Y motivo Bogotá Región ha decidido priorizar. Y en ese sentido, ¿cómo hacemos o cómo desarrollamos estas iniciativas de clúster? Pues no son otras cosas o no las desarrollamos de otra forma, sino trabajando en 2 grandes tipos de agenda o intervenciones. Un primer tipo que podríamos denominar de la puerta de la fábrica hacia adentro. Buscamos acompañar a la mayor cantidad de empresas de nuestros 16 clústeres a identificar y abordar rezagos de productividad al interior de la firma. Hoy en día la Cámara de Comercio de Bogotá, por ejemplo, tiene el programa de fortalecimiento empresarial más importante del país hasta que no me demuestren lo contrario. Hoy acompañamos alrededor de 4.000 empresas de forma individual, con un consultorio individual, con un diagnóstico individual, con una hoja de ruta individual, precisamente a abordar rezagos en materia de mercadeo, de producción, de logística, de recursos humanos, de temas contables, financieros, tributarios, en fin. La segunda agenda o tipo de agenda, ya se imaginarán que la denominamos de la puerta de la fábrica hacia afuera. Y en ese segundo tipo de agenda lo que buscamos es mejorar el entorno de negocios específico de cada uno de nuestros clústeres. Ese segundo tipo de agenda cobra múltiples manifestaciones, algunas de las cuales están en esa diapositiva. Por ejemplo, venimos trabajando en una profunda agenda de identificación y cierre de brechas de capital humano, precisamente para que los empresarios de nuestros clústeres puedan conseguir talento con los perfiles y competencias que están necesitando. Pero también trabajamos en proyectos de ciencia, tecnología e innovación, ya no a nivel de firma, sino a nivel de clúster. Trabajamos en temas relacionados a normatividad y regulación que puedan estar limitando la capacidad de crecimiento de estos clústeres. Trabajamos en proyectos relacionados con infraestructura, transporte y logística específica para nuestros clústeres. Trabajamos en esfuerzos de atracción de inversión extranjera directa, que lo hacemos precisamente de la mano de nuestra filial Investing Bogotá para que venga inversión extranjera directa a Bogotá a localizarse precisamente en esos clústeres particulares. Otra forma de mover la aguja de estos clústeres. Y en algunos casos tenemos plataformas comerciales para algunos de nuestros clústeres. Es así como venimos liderando un Bogotá Fashion Week, por ejemplo, para los 3 clústeres de moda, o venimos trabajando en un Bogotá Music Market, que ya va a ocurrir ahorita en un par de semanas en septiembre para el clúster de música, o un Bogotá Audiovisual Market, muy relacionado con este sector TIC, para el clúster de industrias creativas y de contenido. ¿Cómo estamos organizados para trabajar todo esto? Hoy en día Bogotá cuenta con los arreglos institucionales más sólidos del país para trabajar estas agendas. No todos los clústeres del país tienen, como tiene el de Bogotá, un equipo de dedicación exclusiva, con un director y un equipo de apoyo para gestionar toda esa agenda que les acabo de describir. Además, cada clúster tiene un comité ejecutivo donde está sentado el sector privado del clúster en cuestión, pero también el sector público y la academia.
Cada clúster le responde además a una asamblea, consejo ampliado, reunión anual en la cual presentamos los resultados que venimos trabajando. Y por último, cada uno de los clústeres desarrolla su agenda a través de mesas de trabajo que se definen a partir de cuáles son los principales cuellos de botella de cada uno de los clústeres. Lo cierto es que hoy en día nos acompañan más de 5.000 actores, principalmente del sector privado, en los diferentes arreglos institucionales que apoyan y que soportan estas iniciativas de clúster. Así que si están dispuestos a remangarse con nosotros, bienvenidos a ayudarnos y nos acompañan en alguno de estos espacios de gobernanza. Me imagino que en el clúster de software y TI, pero también están a su disposición el resto de 15 iniciativas de clúster. Lo cierto es que hoy en día esa agenda que les acabo de describir, compuesta por esa estrategia de especialización inteligente y esos proyectos de ciencia, tecnología e innovación que de ahí se desprenden, en conjunto con esa agenda de iniciativas de clúster que buscan abordar cuellos de botella que limitan la competitividad de estas apuestas productivas en Bogotá región, son hoy en día la agenda de desarrollo productivo de Bogotá, Cundinamarca. Y es la agenda que venimos trabajando precisamente en el marco de la Comisión Regional de Competitividad de Bogotá, Cundinamarca, que hace parte del Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación. Ahora bien, en esta última parte, contarles muy rápidamente cuál es el rol de las TIC en toda esta agenda de desarrollo productivo, en general en el país, pero particularmente esta que les acabo de describir en Bogotá región. En primer lugar, las TIC tienen un rol en esa agenda transversal en materia de competitividad, particularmente apoyando a mejorar la competitividad de algunos sectores que son transversales a toda la economía. Es así como vemos todavía grandes oportunidades para que las TIC apoyen la mejora en competitividad del sector de educación, del sector de salud, del funcionamiento de la justicia, que hace un rato me refería. Pero adicionalmente, las TIC en esa agenda de desarrollo productivo de Bogotá, Cundinamarca, en esa agenda vertical, también tiene otro rol a jugar. Y es que precisamente el sector de las TIC, manifestándose a través del clúster de software y TI, es una apuesta en sí misma de esa agenda de desarrollo productivo, donde hemos definido precisamente una visión a alcanzar en los próximos años en el clúster de software y TI y que venimos trabajando a través de múltiples acciones, algunas de las cuales están planteadas en esa diapositiva. Venimos trabajando en agendas de cierre de brechas de talento humano, trabajando en proyectos de gran envergadura como un parque científico y tecnológico basado en las TIC en Bogotá. Venimos trabajando también en materia de políticas públicas y particularmente acompañando a múltiples otros actores en el tanque de pensamiento TIC. Venimos trabajando también mejorando esa productividad al interior de la empresa a través de nuestro programa de fortalecimiento empresarial. Pero además de toda esa agenda del clúster de software y TI, el clúster de software y TI viene acompañando el resto de apuestas productivas que conforman esta agenda de desarrollo productivo. Y es así como, por ejemplo, varias de las propuestas de valor de muchos clústeres que está trabajando Bogotá, Cundinamarca, están relacionadas a las tecnologías de la información y las comunicaciones, como el clúster financiero, como el clúster de salud, como el clúster de turismo. Adicionalmente, venimos trabajando de la mano del Ministerio de las TIC, y hoy posiblemente el ministro se refirió a ello. Venimos trabajando en un observatorio de economía digital precisamente para entender las brechas digitales de los sectores en Colombia. Eso no solo le va a servir a Bogotá, sino le va a servir al sector TIC en el resto del país para ver cómo efectivamente podemos lograr cerrar las brechas digitales en ese resto de sectores que componen la economía en Colombia. Adicionalmente, venimos acompañando y desarrollando proyectos que de nuevo van a mejorar la competitividad de otros sectores. Venimos trabajando un proyecto de realidad virtual y realidad aumentada con Impulsa. En fin, más allá de eso, las TIC per se es lo que se conoce en el argot de esta estrategia de especialización inteligente como una tecnología habilitante. En otras palabras, la Agenda de Desarrollo Productivo de Bogotá, Cundinamarca, se fundamenta en buena medida en el sector de las TIC. Todo eso para llevar a reflexiones finales, que no es otra cosa sino repetir varios de los mensajes que he dado esta tarde. En primer lugar,
Bogotá región, Bogotá Cundinamarca, está hoy en día desarrollando la agenda más profunda y ambiciosa en materia de desarrollo productivo, y las TIC están llamadas a jugar un rol central en esa agenda. En esa agenda, las TIC, como alcancé a comentarles, no solo está jugando un rol en términos de ser una apuesta productiva per se, sino que adicionalmente tiene un rol de soporte para otras apuestas productivas que se están trabajando en el marco de esta agenda. Para que esto de alguna manera tenga un impacto en esa productividad del país que les mencionaba al comienzo, será clave que este tipo de ejercicios se replique en otras regiones del país, como ya viene sucediendo en algunas, pero que particularmente hay que trabajar en algunas regiones y particularmente aquellas regiones que posiblemente fueron azotadas más por el conflicto. Ahora bien, para que esto realmente coja un momento importante y logremos abordar ese desafío de productividad, el gobierno nacional y no solo el Ministerio de las TIC, como viene haciendo el ministro Luna, el gobierno nacional debe dar unas señales muy contundentes en materia de implementar una política de desarrollo productivo de gran envergadura que efectivamente logre mover la aguja del país y lograr los niveles de crecimiento que está necesitando este país en esta nueva etapa que comienza. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su interesante intervención, señor Ginás.